Las opiniones vertidas por los invitados en este programa no representan los intereses ni el pensamiento de Go Comunicaciones S.A.D.C.B. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos al grano. Estamos transmitiendo completamente en directo desde los estudios de Go TV en Ciudad Capital este viernes 2 de octubre de 2020, día en que se ha desarrollado y que ha avanzado la caravana migrante con rumbo hacia los Estados Unidos. Y también, por supuesto, este tema estaremos discutiendo en esta interesante entrevista. Les damos la bienvenida y, por supuesto, les invitamos a dejarnos sus comentarios en @GoTV Honduras en Facebook, donde estamos transmitiendo completamente en directo. Las preguntas para este día son dirigidas a Bartolo Antonio Fuentes, quien es periodista y analista del tema migratorio. Bartolo, le damos la bienvenida nuevamente Al Grano desde los estudios de Go TV y nos conectamos desde ya con usted para hablar sobre este interesante tema de país que todos debemos conocer. Muchas gracias, compañera. Bueno, estamos gustosamente listos ahí para participar en el programa y analizar esta sesión que provoca irremediablemente mucha tristeza, mucha preocupación, pero también en alguna medida indignación, porque cuando uno ya sabe cuáles son las causas que orillan, que obligan a miles de personas a tomar esta decisión tan terrible, ¿verdad? Entonces no tiene más uno que sentirse molesto, indignado, ¿verdad? Porque hay responsables. Esto no es fortuito. Bartolo, sin duda, usted ha acompañado estas caravanas migrantes, usted conoce de cerca cuál es la situación con la que viajan estos hondureños en búsqueda del sueño americano. ¿Cuáles consideraría usted que son las causas para que nuestros compatriotas se tengan que ir del país? Mire, pareciera reiterativo, pero la gente se va por hambre y se va también por miedo. Y en algún momento hay miedo, están combinados. Me explico. No tiene trabajo la persona. No tiene que darle de comida a su familia, pagar una vivienda alquilada, mandar al niño a la escuela. Y entonces busca un trabajo por cuenta propia. El hondureño es muy activo, ¿verdad? Muy creativo. Se inventa su propio negocio. En una de las caravanas alguien me platicaba, creo que era de 6. Dice, yo empecé vendiendo pollo y rato tuve buena clientela, me esmeraba en dar un buen servicio y crecí, pero luego no aguanté. Era de cada día de por medio que me mandaban a pedir 10 pollos, ¿no? De gratis, y tenía que mandar. Eso es una forma de extorsión. Entonces la ganancia ya se me iba. No podía guardar yo con eso. Uno de los muchachos que destacó ayudando a sus compañeros en la caravana de octubre del 2018 era de Tegucigalpa, taxista. Y llegó a tener 3 taxis, pero pagaba 4 extorsiones. Y llegó un momento que se sintió amenazado porque no tenía capacidad para seguir pagando extorsiones. Y optó por irse. Ahora está en México, un lugar de México, pero a la vez es perseguido por el gobierno de los Estados Unidos porque considera que es uno de los organizadores de la caravana. Por favor, es un hombre que tenía hambre, que estaba en una situación de inseguridad, que si no se iba de Tegucigalpa lo iban a matar. Con sus habilidades natas, él contribuye en la caravana a organizar hasta para comer, para marchar, para lo que sea, y ya lo identifican como un organizador y es perseguido por la policía de Estados Unidos, al grado que en una ocasión fue capturado
en territorio mexicano y deportado a Honduras con la excusa de que tenía una orden de captura. Cuando llegué al aeropuerto se rieron los policías porque le dijeron, no, aquí atacamos por todos lados y no tenés absolutamente nada. Entonces, reitero, el hambre de este taxista, el hambre de este hombre que buscó por cuenta propia hacerse su empleo, pero la inseguridad de la extorsión que le cobra al taxista, ¿verdad? Y de la extorsión disfrazada que le estaban cobrando al otro compatriota. De esos casos hay muchísimos. Pero también está el hecho de que quien consigue un empleo es de tal precariedad que no le satisface sus necesidades básicas en la familia. Entonces alguien me dice, está bien, usted dice de que tiene trabajo, que no mueva, porque eso les decía yo, el que tiene un empleo, ¿para qué se va del país? Haga fuerza, ¿verdad? Quédese aquí con su familia. Y me dice, sí, pero es que el trabajo que yo tengo no me ajusta ni para mandar kinder a mi niña. Entonces yo tengo que ir, porque si sigo en Honduras, va a llegar un momento en que colapsa. Entonces voy a ver si en Estados Unidos puedo lograr algo diferente. Hambre, inseguridad para los que tratan de saciar el hambre por iniciativa propia. Eso hace que la gente vaya del país. ¿Qué opina de la opinión reciente de Nelly Jerez como vicecanciller de la República, diciendo que ella está segura que los opositores están incentivando, estas caravanas migrantes y que salga la gente masivamente Nelly del Jerez país? Debería estar en ACE, ¿ya? Porque precisamente fue de ahí, de esas oficinas, donde salieron mensajes para que el señor Jesús Mejía dijera en un programa de que yo iba organizando la caravana del 2018 y que yo estaba cobrando $1,500, ¿verdad? Por cada migrante y que estaba cumpliendo una misión de tipo político contra el gobierno. Bueno, el señor Jesús Mejía se dio cuenta de que eso que le mandaron de esas oficinas era mentira. Arreglamos con él se disculpó públicamente y ese es un capítulo cerrado. Pero la señora Jerez sí con sus mentiras. Es una farsante, ¿ya? A mí me gustaría presentar a las pruebas concretas. Este es el indicador político que está realizando esa labor. Oígame, si tiene todo el aparato de inteligencia. Es más, en esas mismas caravanas, ¿verdad? Van mucha gente de la policía. A inicio de año, en una sola caravana metieron 32 gentes de la DPI para investigar. ¿Por qué no le hacen las pruebas? Si están hablando de los ligadores, de que hay aquí, que hay esto, que hay lo otro. Si bien millones de dólares de Venezuela, que si bien millones de dólares de Soros, otros dicen que es Donald Trump el que lo organiza. Entonces, una confusión terrible están generando. En lugar de ser tan simples, tan claros, y decir, sí es cierto, los gobiernos que hemos tenido han sumido al pueblo en el hambre y en la miseria, y eso que hace que se vayan. De estar inventando. Señora Nelly Jerez, sea un poquito formal, sea un poquito seria, y deje de estar inventando, ¿verdad? Instigadores. Es el hambre, es la necesidad lo que provoca que la gente se vaya. Y si usted tiene pruebas, si la policía tiene pruebas de que hay una conspiración de alguien para organizar esas caravanas, pues preséntenla y acusen. Pero mire cómo es usted, mire el Estado cómo actúa. Hay un muchacho que está preso en Santa Rosa de Pan desde noviembre del año pasado. Lo tienen preso como traficante de personas. Y hace 5 días también apresaron a su esposa, una joven mexicana que lo vino a visitar. ¿Ya? Lo acusan de traficante, pero en realidad una represalia, porque este muchacho se llama Carlos Ramírez, creo que es el apellido. Este muchacho que vive en México junto con su familia en el norte de México, se ha involucrado en apoyar las caravanas de migrantes. Ha sido visible, megáfono en mano, animando, explicando, orientando a la gente, ¿verdad? Que hay caravanas. Yo lo conocí desde abril del 2018, ¿verdad? Entonces,
lo meten a la cárcel. O sea, él está preso. Entonces, si él era instigador, está preso, no puede. En este caso, fíjese que yo ni siquiera me acerqué a la terminal, precisamente porque yo conozco que hay una actitud de represión del gobierno, de buscar chivos expiatorios, y no fui a esta caravana, me estoy limitando en actividad periódica, que tal me gusta hacer, ¿verdad? Para que no me involucren, porque tengo un expediente abierto allí en el Ministerio Público que no lo quiere cerrar. Entonces, Nelly, solo falta que diga otra vez que Olo Fuente está tras caravana, porque ¿a quién bajan asado? Pues, ¿ya? Entonces, eso es tira, compañera. No hay testigo más fuerte que el hombre. Eso se cierto. Y es gente, vean esta gente, en vez de asalar, en vez de robar, en vez de meter delito para vivir en Honduras, opta por ganar eso de cómo ya se arriesgarse y buscar lugar en el mundo donde le permite trabajar para ganarse la vida dignamente. Nelly miente, ¿verdad? Y si tiene las pruebas y tiene que las presenten de inmediato y procedan contra los sujetos conspiradores. Solo tengo que cumplir compromisos comerciales. Voy a hacer una breve pausa comercial. Al regresar vamos a continuar hablando sobre la partida de estas caravanas migrantes y cuáles son las condiciones de su conocimiento por las que salen esta gran cantidad de hondureños del país. Enseguida regresamos.
Estamos de regreso con más de Entrevista al Grano. Este viernes 2 de octubre estamos en directo con Bartolo Fuentes, quien es periodista y analista del tema migratorio. Hablábamos en el segmento anterior sobre las causas que de conocimiento cercano a esos migrantes él ha tenido de que ellos tomen esa decisión difícil de partir del país. Parte de eso, de esas razones que ha mencionado Bartolo Fuentes son el tema de seguridad, la inseguridad en el país, la extorsión, la falta de empleo e incluso la pobreza extrema. Bartolo, esas son las razones que usted ha dado a conocer, y también hablábamos sobre lo que mencionó la vicecanciller de la República, Nelly Jerez, que dijo estar segura de que los opositores están incentivando la salida de estas caravanas migrantes. Usted mencionó que Nelly Jerez estuvo detrás, incluso con Jesús Mejía, de esos comentarios y que incluso en algún momento pudo atacarlo a usted y decir que usted estaba organizando la salida de esas caravanas migrantes. ¿Tendría usted algún tipo de necesidad de involucrar personas hondureñas y llevarlas hacia otros países? A ver, no le escuché esa última parte, disculpe. Si usted estaría en la necesidad o tendría alguna razón para organizar alguna caravana migrante y arriesgar a estas personas para sacarlas del país con rumbo a otras naciones. Bueno, le cuento que el día que salió esa caravana yo estaba en Tegucigalpa y apenas llegué anoche tarde, ¿verdad?, aquí a mi casa en el Progreso, y hoy pues he estado aquí en el Progreso. No he ido ni siquiera a San Pedro Sula. Entonces, no tengo nada que ver con esta caravana. En las otras, yo no tengo ninguna necesidad, como dice usted, ningún interés en particular en que la gente se vaya del país, en caravana o como sea. Es más, yo no estoy de acuerdo en que la gente se vaya. Para mí, tenemos que hacer un esfuerzo y transformar las condiciones aquí en el país. Para mí no es en Estados Unidos donde está la solución. Lo que necesitamos es cambiar la forma como se está administrando Honduras y tener aquí las posibilidades de satisfacer las necesidades. Entonces no tengo interés ni necesidad de que alguien se vaya, mucho menos de organizar una caravana. Lo que sí tengo es compromiso, porque tengo conciencia de la situación de los migrantes en el camino y de los familiares que quedan aquí, porque mire, le voy a decir, el sufrimiento de las personas cuando se va un pariente es terrible, y cuando pierden contacto con ese pariente y pasa 1 año, 2, 3, 5, 10, 15 años sin saber de un familiar, eso es algo que yo lo he vivido. He estado con las señoras ahí, he acompañado con las fotos en mano, buscando a los migrantes desaparecidos. Y he visto también los ataúdes regresando con los migrantes muertos en la ruta migratoria. Entonces, esa conciencia es la que me hace que me comprometa hasta donde estén mis posibilidades en la lucha porque se respeten los derechos de los migrantes. Y le voy a hacer claro, la caravana es un mecanismo para salvar vidas. La caravana permite que la gente vaya mejor que cuando se va a escondidas por los montes y en pequeños grupos. Porque en la caravana, es cierto, hay riesgo, es la verdad. Pero hay mucho más riesgo de extorsiones, violaciones, raptos, ¿verdad?, de todo tipo, ¿verdad?, de situaciones que viven los migrantes cuando van por caminos secretos. La caravana ha salvado vidas, pero esta caravana de ahorita es particular. Yo no tengo más que sentirme triste por cómo va la gente. Mire, hay 60 casas de migrantes en México. Hay una buena cantidad de casas de migrantes en Guatemala. Ninguna está abierta para atender a los migrantes. El sacerdote, ¿verdad?, que atiende la casa de migrantes en Ciudad Guatemala ya dijo, les vamos a dar unos kits ahí de bioseguridad, les podemos ayudar con algo de comida, lo que sea, pero la casa está cerrada. Entonces,
Las condiciones son terribles, hay poco transporte, está militarizada la frontera, hay un rechazo de la población porque tienen miedo que los contagien, y es lógico, pues, ¿verdad? Si nosotros tenemos miedo hasta de que nos visite nuestra familia, y luego van a llegar 3,000 personas así a mi comunidad, claro que se va a generar temor. Y recuerde una cosa, en Guatemala asesinaron a un compatriota, y dieron a otros 3 en la propia capital, los tirotearon a las 2 de la tarde, y ese crimen ha quedado en la impunidad. A mí me da mucho miedo que haya gente que, amparada por estas actitudes xenófobas de parte del presidente de Guatemala, ataquen a la caravana de migrantes. O en México también, donde hay grupos seguidores del señor Donald Trump, ¿verdad?, que son racistas, pues, ¿verdad?, que tienen una actitud en contra de nuestra gente, y podrían darse ataques a la caravana que va ahorita. En pocas palabras, esta caravana yo no le miro mucho futuro, y sí veo mucho sufrimiento para ellos. Jamás estaré interesado yo en que mis compatriotas, a la gente que aprecio tanto, vaya a pasar una situación como esa. Entonces no tengo necesidad y tampoco tengo interés. Categóricamente digo, nunca he llevado a nadie a ningún lado, ¿verdad?, para lucrarme de eso que se llama tráfico de personas. Bartolo, usted mencionó el testimonio de uno de los migrantes que partía del país por el tema de extorsión y la inseguridad que genera algunos trabajos como el transporte público en Honduras. La vicecanciller Nelly Jerez se ha referido a que somos el tercer país seguro de la región. Y entonces, ¿por qué sale la gente a causa de la inseguridad? A mí no me parece lógico esta declaración. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Cuando dicen tercer país seguro, es una figura en ese ámbito de las relaciones internacionales y la migración. Es decir, yo pido asilo en un país, o pretendo el asilo en un país, y tengo un país de procedencia. Ahí ya hay 2 países involucrados. Entonces, no me regresan de donde vengo, ni me admiten donde yo pretendo llegar, sino que hay un tercer país, ¿verdad? Pero supuestamente ese tercer país reúne las condiciones del país a donde yo quiero llegar. Y Honduras, Guatemala y El Salvador, pues, ustedes lo sabrán, pues no reúne ninguna condición para que los migrantes encuentren ahí las posibilidades de resolver sus necesidades básicas. Es decir, se va un hondureño para Guatemala. ¿A qué? Si en Guatemala están en la misma circunstancia. Sin embargo, le voy a decir, hay muchas mujeres hondureñas en Guatemala que las han llevado engañadas de aquí con trabajos ficticios, y que terminan en redes de prostitución y otro tipo de actividades en territorio guatemalteco. Eso tampoco es una opción para nosotros. No es tercer país seguro Guatemala, tampoco Honduras ni El Salvador. Y le voy a decir que México quizás sí podría cumplir con eso si se definieran políticas claras con respecto a los migrantes. Pero López Obrador nos quedó debiendo. Dijo que iba a necesitar miles de migrantes para construir una línea de ferrocarril desde el Atlántico hasta el Pacífico, y no se ha concretado eso, pues, ¿verdad? Entonces, la gente quiere ir a Estados Unidos. Sencillo, sencillísimo. Allá va a ganar en 1 hora lo que aquí podría ganar en 2 días, ¿ya? Es decir, un plomero allá puede ganar $30 la hora, $50 la hora. Aquí en Honduras le van a pagar $50. Bueno, a mí no me los paga, yo creo que a usted tampoco. $50 la hora serían 5 por 8, 40, serían $400 al día. No nos van a pagar, ¿ya? Esa diferencia en el salario es lo que ve la gente. Están dispuestos a partirse la espalda laborando para mantener a su familia, pero cuando ven que ese trabajo, ese esfuerzo no es debidamente compensado, optan por eso, ¿verdad? Y buscar donde les paguen mejor.
Eso no es ni Guatemala ni México. Bartolo, ¿qué piensa de las declaraciones de Alejandro Yamatei como presidente de Guatemala, diciendo que no solamente se están violentando las leyes migratorias, sino en la actualidad con el tema sanitario por la pandemia del COVID-19 y que utilicen en tema de relaciones esta pandemia para poner mayores restricciones a los migrantes? Sabemos que hay personas que no viajan con nada de dinero, que no tienen para comprar mascarillas, que no tienen para comprar un gel de manos o lavarse las manos en el camino, realmente resulta difícil. E incluso que se use también el tema de las pruebas PCR o las pruebas de antígenos y que se soliciten esos documentos en la frontera y que ahora se torne aún más difícil que en situación normal esta travesía hacia los Estados Unidos. Bueno, simplemente a mí me parece que es un hombre inhumano, insensible, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo con él en una parte nada más. Él tiene la obligación de proteger a la población guatemalteca pues de la amenaza de esto del COVID. En eso estamos de acuerdo. Pero en la otra actitud, definitivamente que eso no parece que fuera gente, este señor. O sea, está tratando a hombres, jovencitos, ¿verdad? Muchachitos de 17 años, de 16, que van ahí, son la mayoría. Muchachas que van con sus niños. Gente que quiere trabajar, por favor, no quieren robar, no quieren delinquir, quieren trabajar. Van huyendo de una situación de miseria, ¿verdad? Tienen hambre y este hombre lo que les ofrece es garrote, ¿verdad? Fusil, cárcel, deportación, maltrato. No, hay maneras cómo proteger a la población guatemalteca sin maltratar a los migrantes. Fíjense que en la frontera estaban cobrando de 600, 1,000 y hasta 1,500 lempiras por hacerles las mentadas pruebas rápidas. Y un vulgar negocio. Suponga usted que se hacían 1,000 pruebas, ¿verdad? A 1,000 lempiras, era 1,000,000 de lempiras que le iban a sacar a los migrantes. Por favor, qué ingratitud. Al miserable lo están viendo como mercancía, como oportunidad de hacer negocios. ¿Cómo han contribuido estos organismos internacionales? Hubieran traído todas las pruebas rápidas y le hubieran hecho las pruebas a todos los migrantes. Va, sencillo. U otro mecanismo para evitar que entraran en contacto con la población guatemalteca y que rápido se fueran, pues. No sé, ellos quieren llegar a México, a la frontera. Bien, entonces, en lugar de quitar el transporte para evitar que la gente avance, también le hubiera puesto unos buses, ¿verdad? Con las medidas de bioseguridad, y usted dice, mire, yo no quiero que me causen problemas, aquí voy a poner estos buses y los voy a llevar hasta la frontera. Aquí quieren llegar, va, aquí los traigo. Ya, eso es posible. Eso lo vimos en México, no me lo contaron. Yo viajé en un bus facilitado por un gobernador de un estado mexicano, ellos lo pagaron, yo no pagué un centavo, los migrantes no pagaron. ¿Por qué? Los gobernadores, le voy a decir, decían que era por humanismo, por solidaridad. En realidad lo que querían era deshacerse del problema de los migrantes en su territorio, pero les ponían los buses. Entonces, Jean Matei debería de tomar esa experiencia, no actuar de manera tan inhumana como lo está haciendo. Estar cumpliendo al pie de la letra su compromiso, ¿verdad?, con Donald Trump, el compromiso de Guatemala de retener a los migrantes que pasen su territorio, ¿verdad? Están poniendo el muro, ¿verdad?, bien al sur de los Estados Unidos, están haciéndole los mandados a Donald Trump. También, Bartolo, quiero consultarle, y bueno, recientemente también nosotros como Centro de Noticias GOTV hemos dado a conocer las últimas declaraciones a través de una conferencia de prensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Él se ha referido al tema y ha dicho que ellos van a estar informando sobre las medidas que ellos tomen, que no se van a llamar al silencio. Nosotros consideramos que ese mensaje era posiblemente para Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, que no se ha referido al tema y este día ha más bien enviado un mensaje de solidaridad con Donald Trump, que padece COVID-19. ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Por qué el presidente de Honduras no se ha manifestado en relación a este tema que es tan importante para estas 3,000 personas que se encuentran en situación de riesgo en estas fronteras?
Bueno, es sencillo. Al presidente de Honduras no le importan los migrantes. Y mucho menos le importa que se respeten sus derechos aquí en Honduras o en otro país. Por el contrario, está persiguiendo a quienes nos involucramos en la defensa de los derechos de los migrantes. Les repito, hay un joven preso en Santa Rosa de Copán desde noviembre pasado, acusado de tráfico de personas, y él no es un traficante. Es una persona solidaria, hondureño, de Copán, pero que vive hace mucho tiempo su familia en México, y por haberse solidarizado con los migrantes, lo metieron a la cárcel en Copán. Y hace 5 días, su esposa mexicana vino a visitarlo y también la han tomado presa y está en la cárcel de Santa Rosa de Copán. Esa es la actitud del gobierno. Persigue a los que defienden los derechos de los migrantes. No le importa, ¿verdad?, que los reprimen. Juan Orlando está de acuerdo en que Jan Matei, ¿va?, ponga las tropas en la carretera, golpea a los migrantes, los meta a la fuerza en un bus y los regrese para Honduras. Porque ambos firmaron el mismo compromiso con Donald Trump. Ambos países se comprometieron a impedir, ¿verdad?, que los migrantes avancen hacia los Estados Unidos. Y bueno, es terrible porque Guatemala, Honduras y El Salvador, incluso México en gran medida, pero estos 3 países están sobreviviendo por las remesas de los migrantes, de los que en algún momento cruzaron esas fronteras, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos, corriendo, montándose a la bestia, cruzando ríos a nado, ¿verdad?, sufriendo por el camino, y ahora están mandando remesas que sumaron la última vez $5,200 millones al año. De esos 5,200, usted quítele el 15%, fue a dar a manos del Estado vía impuestos sobre ventas, ¿verdad? Y bueno, eso no se toma en cuenta, eso no se considera. Al migrante se le está tratando como delincuente, ¿verdad?, porque así lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y aquí lo que les ordenen de allá, eso cumple. ¿Cómo es, Bartolo, esa travesía migratoria hacia los Estados Unidos? Sabemos que usted ha acompañado esas caravanas migrantes, conoce las historias humanas detrás de estas personas que toman esa difícil decisión de viajar hacia los Estados Unidos. Y bueno, a mí me da tristeza realmente hablar de este tema y ver las condiciones en las que estas personas viajan y a lo que se enfrentan en cada una de las fronteras que tienen que atravesar, si es que así lo logran. ¿En qué condiciones viajan? ¿Llevan dinero, no llevan dinero? ¿Llevan comida? ¿Cómo realizan su aseo personal? ¿Cómo funciona esa travesía hacia los Estados Unidos y a qué se arriesgan los migrantes hondureños? Mire, aquí hay 4 condiciones diferentes en las que viajan los migrantes a Estados Unidos. Una, la más bonita, es el que consigue una visa en la embajada. Y bueno, viaja en avión y ya, usted sabe, todo tranquilo. No crea que no es también una preocupación, porque hay personas que la regresan allí del aeropuerto y aún cuando tenga visa mexicana, por ejemplo, no se ha dado de la isla de Estados Unidos, incluso la mexicana. Pero bien, eso está bien. Luego, el que paga $7,000, $8,000, hasta $10,000 y $12,000 a un coyote para que lo lleve a los Estados Unidos. Pues esto tarda una semana, lo llevan en carro, tienen hospedaje, ya una red en todo el camino, hasta que lo llevan a la frontera estadounidense. Los otros, los que no pagan coyote, sino que se van con un alero, con un amigo del barrio que decide irse nuevamente, que ya probó 2 o 3 veces y dice, yo conozco el camino, ¿verdad? Y bajo la guía de se van otros 5. Estos sufren mucho, porque son extorsionados por la policía, son perseguidos, son asaltados, duermen en el monte, duermen en las carreteras, sufre mucho esta gente. Hay muchachos que son raptados en ese sector cercano al Atlántico, en Veracruz y en todas otras del Golfo de México,
luego son usados como sicarios a la fuerza. Bueno, hay tanta situación de sufrimiento, mujeres que son violadas, ¿verdad?, por los policías, por asaltantes, o a veces hay mexicanos que les ofrecen ayuda y que resulta, en efecto, les ayudan, les dan una casa, les dan comida, pero después la venden a un prostíbulo. Es decir, son traficantes también, ¿verdad?, que se aprovechan de la necesidad. Y la última condición es las caravanas de migrantes. Bueno, aquí también sufre la gente. La mayoría no lleva dinero ni para pagar un bus interurbano. Van comiendo de lo que les dan en el camino. Pero siempre hay algunos ahí que tienen parientes o amigos en los Estados Unidos y les van mandando en el camino. Y qué bonito, mira qué bonito cuando al que le mandaron un poco, sabe quién ha aguantado más hambre y comparte y ayuda a los demás, ¿verdad? Ahora contaba un amigo que en esta caravana que salió recientemente, va un muchacho que va en silla de ruedas y él es de aquí, de la zona norte, pero quien lo ha acompañado de aquí, desde San Pedro Sula, en todos estos 2 días, es un compañero de caravana que es de Orocuina, Choluteca. Desde luego no se conocen y cualquiera podría decir, son familia. No se conocían, pero van cuidando de él y lo va acompañando y lo llevan a silla de ruedas en un gesto de solidaridad increíble, ¿verdad? Entonces, son esas situaciones de sufrimiento. Esta gente, muchos durmieron a la intemperie allí en Puerto Barrios, en la comunidad de Entre Ríos, ¿verdad? Y llovió, entonces los que no estaban bajo techo pues se mojaron, parados, cansados de caminar, hambriando, ¿verdad? Y sobre eso les cae la tormenta. Eso no es nada bueno. Y la experiencia que yo viví pues fue 4 trenes diferentes, imagínense ustedes, ¿verdad? 4 trenes que eran de carga, ¿verdad? No son trenes de pasajeros. Encima de la carga, encima del techo, o a 6 pulgadas, ¿verdad? En una plataforma de la rueda del ferrocarril, no durmiendo, porque eso podría implicar creer que uno está en la cama, darse vuelta y terminar bajo las ruedas del tren. Así viajan los migrantes, ¿verdad? Horas y horas subidos en un tren, o días enteros caminando en un desierto, y muchos no aguantan la insolación, el hambre, la sed, y mueren en los desiertos, ¿verdad? Se disecan ahí, pues, y sus cuerpos son recogidos por nadie. Resumiéndole, son miles de muertos. En un solo año trajimos 200 cadáveres, ¿verdad? En el 2018 desde México. Y calculamos que hay por lo menos 8,000 migrantes hondureños que salieron hacia los Estados Unidos y ahora no sabemos dónde están. Ese sufrimiento que vivieron ellos, ¿verdad?, es tan grande como el sufrimiento de sus madres esperando su retorno aquí en Honduras. Lo de los migrantes es un sufrimiento terrible, ¿verdad? Y a mí me parece muy ingrato que se les trate de la manera como lo está haciendo el presidente de Guatemala y el presidente de Honduras también. Bartolo, esas cifras son realmente alarmantes. Mencionó que en 2018 retornaron al país 200 cadáveres, pero hay 8,000 hondureños que realmente no se sabe dónde están. Y esa situación es difícil ahora porque sería entonces responsabilidad de las autoridades dar con ellos o comenzar a buscarlos y que realmente se den esas acciones, porque mucho se dice de lo que van a hacer. Pero ¿qué se está haciendo actualmente para poder encontrar a estos 8,000 hondureños? Fíjense que esta iniciativa de buscar a los migrantes, nosotros la iniciamos desde el 99, que organizamos el Comité de Familiares de Migrantes aquí en Progreso. Lo presentamos al gobierno y no nos hicieron caso. Les dijimos, nombremos una comisión de parte del Estado dedicado a rastrear a estos migrantes desaparecidos desde Guatemala hasta Canadá, que le den rango diplomático y le asignen un presupuesto para moverse, y que ahí se integre a familiares de migrantes. La propuesta estaba completa, nunca le hicieron caso. 20 años después,
todavía no responden. En el 2000 nosotros dijimos, bueno, si el Estado no va a ayudar a encontrar a los familiares, entonces vamos nosotros. Y organizamos una caravana, esa sí yo me hago cargo, organizamos en el 2000, en diciembre, y fuimos hasta la frontera de México a buscar migrantes. Bueno, nos alegró muchísimo porque encontramos 5 de los migrantes perdidos, ¿verdad? No fue fácil. Otros, desgraciadamente, fuimos nada más a comprobar que lo más seguro es que estaban muertos. Pero hicimos el esfuerzo y demostramos que sí se podía. Y bueno, el Estado, si tuviera voluntad, podría averiguar en los hospitales, podría averiguar en las cárceles, podría averiguar en muchos lugares donde podrían estar miles de compatriotas. Nosotros lo que anhelamos es que no estén muertos, pero sabemos que del 250,000 que en México reportan como muertos, o sea, cadáveres de desconocidos, ¿verdad? Y todo eso, hay muchos hondureños. ¿Se acuerda usted de la masacre de San Fernando? 72 migrantes asesinados, la mayoría, más de 30, eran hondureños. Así como esos que fueron masacrados en San Fernando, hay muchos que han muerto en México, pero los cónsules no están interesados en eso y el Estado de Honduras tampoco. Tal vez desde aquí, fíjese, podamos hacer un esfuerzo para colaborar con los familiares de estos compatriotas y darle la alegría que ya se ha logrado a muchas madres de encontrar a sus hijos o sus hijas. Que no pierden la esperanza, estas señoras son tenaces y hay unas que 15 años después han encontrado su pariente. Y una compatriota de aquí de Progreso, con una gran alegría, óigame, 36 años después de estarla buscando, por fin la encontró. Son historias tremendas, conmovedoras, ¿verdad? Pero se alegran las otras señoras que tienen a sus hijos desaparecidos, se alegran cuando una de ellas encuentra a su pariente y continúan en la búsqueda, aunque no tengan tanta esperanza de encontrar a su ser querido, pero sí tienen la esperanza de que van a encontrar a algunos de sus amigas, ¿verdad? Que ahora se reúnen el Comité de Familiares de Migrantes de Progreso. Bartolo, recientemente el nuevo ministro de Finanzas ha compartido a través de una red social que el gobierno estará destinando más de 57,000 millones de lempiras para infraestructura, energía y reactivación económica. ¿Consideraría usted que un porcentaje de esa multimillonaria cantidad de lempiras se destine para apoyar a estos migrantes? Sabemos que hay muchos que van a ser retornados al país y que van a quedar incluso en peores condiciones con las que partieron de Honduras. Bueno, miren, yo creo que sí es bueno ayudar a los migrantes retornados, pero creo que es mejor ayudar al migrante que quiere salir de aquí, porque se le ayuda al que sobrevivió. Pero ¿cómo le ayuda a usted al que se cayó del tren y perdió la pierna? Por favor, ya no hay manera de que vuelva a tener una vida normal. Bueno, que sobrevivió, que perdió un brazo, ¿verdad? Hemos trabajado aquí con los migrantes retornados con discapacidad. Y mire, solo conseguir una prótesis es tan difícil. Hay que estar yendo a rogar a la Cruz Roja, a la Teletón para las terapias. Es una cosa tremenda. Entonces yo digo que ¿para qué esperar que alguien sufra en el camino, se arriesgue tanto? Lo que tendríamos que hacer es evitar que la gente se vaya. Pero está bien, me parece que es correcto. Parte de este presupuesto podría darse a los migrantes retornados, pues para que encuentren un asidero acá, una solución, y no opten por regresar, ¿verdad? A la ruta migratoria. Es complicado, porque ya sabemos, el 70% de la población hondureña está en la pobreza. Entonces, se trata de hacer cambios estructurales y no ayudas puntuales a unas cuantas personas. Si no generamos empleo en el país, y empleo digno, ¿verdad? No el empleo precario que nos ofrece, si no logramos que la gente satisfaga sus necesidades básicas mediante su trabajo honrado aquí en el país, la migración va a continuar, ¿verdad? Y no son programas de ayuda a los retornados los que nos van a salvar de esto, sino
transformar la situación económica en la que nosotros estamos. Se puede, pero ¿cómo se va a lograr? ¿Se acuerda usted que la Secretaría de Agricultura tenía un montón de proyectos de riego? 282 millones, pero eran proyectos ficticios. Saquearon ese dinero y fue a dar a la casa del Partido Nacional y lo usaron para las elecciones, y 90 millones sirvió para pagarle una deuda al Partido Liberal. Entonces, los proyectos de riego ficticios no ayudaron a nadie. Si se hubieran realizado esos proyectos de riego, miles de campesinos hubieran encontrado una manera de ganarse la vida y jamás se les hubiera ocurrido migrar para los Estados Unidos, ni siquiera migrar hacia una ciudad. Bien, voy a hacer una nueva pausa comercial. Tenemos todavía unos minutos para continuar hablando con Bartolo sobre ese tema migratorio y cómo es la travesía, ya que él ha acompañado a estas caravanas migrantes con rumbo a los Estados Unidos. Enseguida volvemos. Hoy sí se armó. Hoy sí se armó, se fueron, señores. Se fueron, señores, se fueron. Hoy sí se armó. Hoy sí se armó. Hoy sí se armó. Se fueron, señores. Se fueron, señores, se fueron. Estamos de regreso con más de Entrevista al Grano con Bartolo Fuentes, periodista y analista del tema migratorio que ha acompañado a esas caravanas migrantes con rumbo a los Estados Unidos haciendo trabajo periodístico. Bartolo, conociendo las condiciones con las que viajan esta gran cantidad de hondureños, ¿cuál consideraría usted que sería la solución para que no sigan saliendo y uniéndose más compatriotas nuestros para emprender esa travesía tan peligrosa y tan difícil? Bueno, tal vez será repetitivo, pero la solución es sencilla, pero a la vez muy difícil. Sencillo de decirlo: empleo digno, que significa, ¿verdad?, darle todas sus condiciones laborales, sus prestaciones a los trabajadores y un salario que permita por lo menos cubrir completamente la canasta básica. Esa es la solución. Pero mientras le sigan pagando 1,000 lempiras a la semana a los que recogen las verduras en Comayagua, por favor, esa gente no tiene ninguna motivación para quedarse aquí. Y es más, hay gente que le están pagando 500 lempiras a la semana en la zona rural por chapear potrero, por labores, ¿verdad?, del campo. Entonces, con 500 lempiras a la semana, ¿quién resuelve sus necesidades? Y aquí mismo en Amaquila, el salario que se está pagando es bajísimo, pues, ¿verdad? Porque en la ciudad los gastos son mucho más. Aquí hay gente que tiene que pagar 2,000 lempiras de alquiler,
¿verdad? Y tiene que pagar transporte, tiene que pagar hasta quien le cuide los niños, un limón le vale 2 lempiras, entonces no ajusta el salario. La solución es que se genere trabajo en el país, pero no un trabajo de mentira, temporal y mal pagado, sino un trabajo permanente, constante y bien remunerado que permita ganarse la vida decentemente. Por ahí iría la solución. ¿Dónde se logra este trabajo? Bueno, sí hay cómo hacerlo. El campo podría generar mucho empleo. Cuando se dejó de producir arroz en el país, perdimos 110,000 empleos, todo para empezar a consumir el arroz de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, para satisfacer por el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? A los gringos y comprarles su arroz, quebraron los productores nacionales, 23,000 de ellos que generaban empleo fueron a la quiebra. ¿Qué tal si recuperamos la producción de arroz? ¿Qué tal si recuperamos la producción de carne de cerdo? Que el 70% de la carne de cerdo no es de Honduras, la están trayendo de fuera del país. Y muchos otros productos, la cebolla, por ejemplo, trayéndola de Holanda, ¿qué es eso? O trayendo frijoles de Etiopía, por favor. Entonces, nosotros, ¿verdad? Deberíamos de generar la producción de todo lo que consumimos en Honduras, y eso permitiría que la gente que está en la comunidad rural se gane la vida decentemente y no salga ni siquiera de su aldea hacia la ciudad. El empleo, ¿verdad? Es la clave, el empleo digno, el empleo debidamente remunerado. Muchísimas gracias, Bartolo, por esta entrevista. Podríamos hablar horas y horas de la situación de estos migrantes y también de esa expectativa que está generando en las fronteras de los países del Triángulo Norte. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Grano. A usted le agradecemos también su sintonía y le invitamos a que se quede con Centro de Noticias GOTV, emisión estelar. Con permiso.